Y bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. Entonces, para este método de rigideces, si ustedes se fijan, es una ecuación muy sencilla que la vamos a derivar, que dice las fuerzas son función de los desplazamientos, ¿sí? O están directamente relacionados, son proporcionales a los desplazamientos. Fuerzas en los nudos, desplazamientos de los nudos. Acuérdense que el modelado, como vimos en las primeras clases, en la presentación que les hice, donde decíamos cómo vamos a trabajar o a modelar el comportamiento de los sistemas, es a través del conocer los desplazamientos. ¿De quién? De sus nudos. Mencionábamos para ahí, hay una palabra que es importante que la tengamos clara y si no, hay que anotarla, que es el discretizar. Cuando yo digo discretizar una estructura, automáticamente es pensar en reducir la geometría en función de elementos y nudos. Entonces, cuando hablemos de ese término de discretizar, estaremos hablando de reproducir la geometría de un sistema estructural. Entonces, no sé si a lo mejor, si no anotaron por ahí, vamos a anotarla para que no se nos olvide. Los conceptos nuevos los iremos anotando en nuestro cuaderno conforme vayan apareciendo, porque esto nos va a permitir tener o solidificar los conceptos. Entonces, ahí vamos a poner ahí discretización estructural. Pónganla ahí, por favor. La vamos a anotar. Recuerden que estos conceptos son muy sencillos y además el ejercicio de anotar a mano, por favor, si pueden hacerlo a mano sería mejor, porque eso nos va a dar funciona mejor, vaya, en pocas palabras, ¿sí? Entonces pongan ahí discretización estructural y diríamos, es el proceso mediante el cual se reproduce la geometría de un sistema estructural en función de números y elementos interconectados a estos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando decimos vamos a discretizar esta estructura o esta armadura, significa reproducir la geometría con nudos, ¿sí? Y elementos. El nudo va a ser digamos, nuestro as bajo la manga, porque a través del nudo, fíjense lo que vamos a hacer, o de los nudos, vamos a poder conocer obviamente las direcciones de desplazamiento y vamos a ser capaces de poder determinar las deformaciones que se inducen sobre los elementos. Si yo conozco cómo se mueven los nudos de un elemento, voy a poder ser capaz de decir si se acortó el elemento, si se alargó, si se torció, si todo. En fin, esa es la clave del método de rigideces, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo a la pantalla, ese principio lo estudia la continuidad, ¿sí? Que me dice, las deformaciones van a ser función de los desplazamientos. Así de simple, es así de trivial, de tal forma que para este principio, como ya lo mencionaba en la clase pasada, vamos a asumir que estos son conocidos. Ahorita me la creen, créanmela, ¿sí? De tal forma que vamos a poder establecer una relación matemática o algebraica entre estos dos parámetros. Ojo, deformaciones son de los elementos, los desplazamientos o grados de libertad son de los nudos, ¿de acuerdo? Obviamente tendremos que ver si estamos en el plano o estamos en el espacio para poder identificar cuáles son los desplazamientos y por lo tanto, dependiendo del tipo de modelo, cuáles son las deformaciones que nos interesa reproducir, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, aquí hablábamos, de hecho, que decíamos tipo de modelo, tenemos que ver tipo de deformación que se genera y tenemos que ver qué grados de limitar a ese proceso para que me generen las deformaciones. Y con esos tres, digamos, eh, aspectos vamos a poder modelar cualquier cosa, armaduras, marcos, retículos. Van a ver que esto es algo muy simple. Realmente esta parte, mejor dicho, el análisis de la estructura luego se ve como algo muy complejo, pero en realidad es tan sencillo y yo creo que más bien lo que nos falla es la confiabilidad para hacer números, para hacerlos de manera confiable, de manera correcta, porque a veces, pues si tenemos algún error, pues lo acarreamos hasta el final y ya cuando al final nos damos cuenta de que tenemos mal las cosas, ¿no? Pero conceptualmente es un área que no tiene mucha complejidad conceptual. Entonces, espero que
puedan ir viendo más adelante. Fíjense. Entonces, el principio, ¿sí? Que es el principio que establece la relación entre esfuerzos y deformaciones, ¿de acuerdo? Y que a través de este principio vamos a poder establecer o determinar las fuerzas que actúan en los elementos. Si yo conozco las deformaciones que sufre un elemento, con este principio puedo conocer los esfuerzos o bien las fuerzas que están actuando sobre ellos o que se inducen sobre ellos, ¿de acuerdo? Y aquí pues tenemos que ver también el tipo de modelo para ver el tipo de fuerzas que necesitamos, tipo de fuerzas internas, por ejemplo, en una viga, nos interesará conocer fuerzas que cortantes, momento flexionante y eventualmente fuerza axial. ¿De acuerdo? Bien. Tendremos que ver, por supuesto, de acuerdo con este principio, conocer las propiedades del material. No es lo mismo o el concreto o el aluminio, tenemos que identificar sus propiedades y también caracterizar una propiedad muy importante para el elemento o la estructura, que es el concepto de rigidez. ¿Sí? La rigidez también ya la notamos por ahí, y corríjame si me equivoco, es la propiedad que tiene un material o que tiene un elemento o que tiene un sistema para evitar ser deformado. ¿De acuerdo? Entonces esa propiedad la tenemos que encontrar para cada elemento y también tendrá que ver con el tipo de deformación que el elemento, digamos, pueda sufrir. Y les voy a poner un ejemplo muy simple. A ver, imaginemos que tenemos un muro, eso de mampostería de PI y demás. Yo le preguntaría, de mampostería, ¿es rígido? Haciendo alusión al concepto de rigidez. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Este muro es rígido? Imaginemos, pensemos, ¿será rígido? ¿Quién quiere opinar? ¿Será un sistema rígido, un muro? A ver, Abraham. Yo opino que sí, pero en cierta dirección, ¿no? Por ejemplo, axialmente. Exactamente, es correcto, en cierta dirección, ¿verdad? Si yo lo empujamos en su plano, pues ahí nos vamos a cansar y cansar y el muro se va a reír de nosotros, ¿verdad? Ah, pero si nos encarreramos todos, unos 5 o 6, y le damos un empujón así con el hombro, pues igual hasta lo podemos voltear, ¿verdad? Si no está bien sujeto. Entonces, efectivamente, la rigidez tiene que ver también con el tipo de deformación y el tipo de dirección que nosotros estudiamos. Entonces, de aquí en adelante, jovenazos, no se va a hablar de rigidez a secas, no se va a hablar de deformación a secas. Tenemos que decir en qué dirección o qué tipo de rigidez o qué dirección digamos, queriendo, digamos, explicar, ¿no? Por ejemplo, la rigidez axial, ya lo decía yo la vez pasada, el caso de una varilla de estas de 3/8 con las que hacen las casas, los castillos. A ver, ¿la varilla será rígida? ¿Qué opinan? ¿Será rígida? Armando, ¿cómo ves? Armando Hernández, ¿la varilla será rígida? ¿Qué me tienes que preguntar? ¿A qué tipo de rigidez, verdad, profesor? Porque si esa varilla yo la pachurro, así digamos que una varilla de 1 metro, 2 metros si quiere, ahora sí la varilla se va a doblar sin ningún problema, ¿no? ¿Será rígida? Pues no, definitivamente. Acuérdense que el concepto contrario de rigidez es la flexibilidad, ¿de acuerdo? Es un elemento altamente flexible, seguramente, si lo apachurro de los extremos, pues no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo jalo, Armando? Pues no, ¿verdad? Ni yendo a bailar a Chalma, como dicen, ¿verdad? Jamás lo voy a poder, y menos con la mano, ¿no? Entonces, obviamente, la rigidez tiene que ver con la dirección de la fuerza, la dirección de la deformación que yo intento causar. En este caso, la varilla es un elemento axialmente rígido, ¿de acuerdo? Es un elemento axialmente rígido, o sea, en dirección axial. En fin, son ejemplos que espero que queden claros, porque tenemos que hablar con propiedad. No puedo decir rígido, espérame, ¿rígido a qué? Cuidado con eso, ¿sale? Y eso viene por el principio de ley de Hooke. Entonces, en la ley de Hooke, aquí me van a decir, el esfuerzo es proporcional a la deformación. Ah, espérame tantito. ¿Qué esfuerzo? ¿Qué tipo de esfuerzo? Torsional, acortante, axial. ¿Qué tipo de deformación? Bueno, pues eso nos va a permitir, dependiendo del tipo de modelo, ¿verdad? Poder aplicar este principio de una manera muy sencilla, pero tenemos que saber cuáles son las características del modelo estructural, ¿sale? Armaduras, marcos, etcétera. Y bueno, el equilibrio, ¿qué es? El equilibrio es la verificación de que el proceso que se llevó a cabo está correcto, ¿sí? Cuando en un sistema estructural que está dentro de un rango elástico lineal, es decir, que no se han separado sus piezas, sus partes, tiene que cumplirse
todo momento, tanto en los elementos como en la estructura, que la suma de fuerzas, tanto locales como globales, me refiero a locales a nivel de elemento, globales a nivel de estructura o de sistema, se cumple, que sea nula, ¿no? Entonces, esos tres principios así de inofensivos, como yo les decía, ¿verdad? Son básicamente los que nos van a dar la pauta para poder analizar cualquier sistema estructural, ¿sí? Cualquiera. Y si no me lo creen, me lo van a creer. Más adelante, ¿sale? Entonces, bien, ¿qué dijimos la vez pasada? Bueno, pues dijimos, a ver, vamos a empezar con las armaduras, ¿sí? Aquí empezamos a platicar un poco, ¿verdad? A plantear un poco cómo poder adaptar el principio de continuidad a las armaduras, el principio de ley de Hooke a las armaduras y el principio de equilibrio en las armaduras. Ese fue lo que iba a decíamos, bueno, pues tipo de modelo de armadura, ¿sí? Ya veíamos algunas de las características de las armaduras que era muy importante. Recuerden ustedes que decían, las armaduras son sistemas estructurales formados por elementos tan esbeltos que se considera que están biarticulados. No quiere decir que estén articuladas en la realidad. Veíamos fotografías donde ustedes pueden ver que las armaduras pues, están soldadas en los extremos, están atornilladas, pero no aparecen las articulaciones. Dijimos que están articuladas porque podemos despreciar o es tan pequeña la capacidad de flexión que tienen que simplemente pues, se puede dejar como una reserva, se puede simplificar, se puede despreciar y el modelo se reduce también en cuanto a la complejidad. ¿De acuerdo? Entonces hay otras características que ahorita vamos a ver, pero básicamente en armaduras el tipo de deformación dado que está articulado sus elementos es axial. ¿Por qué axial? Porque al no tener momento tampoco tenemos fuerza cortante que son primos hermanos, acuérdense. Entonces nos quedamos solamente con la carga axial y por lo tanto el tipo de deformación que puede aparecer pues es el de deformación axial. ¿Sí? ¿Qué tipo de desplazamientos generan o pueden causar las axiales? Pues si ustedes recuerdan, también hablábamos de que qué pasa si a una armadura le roto y le roto en los extremos, pues puede rotar muchas veces, ¿no? Miles de veces, pero esa rotación, ¿sí? Al estar articulados los extremos, no va a transmitir ningún efecto o deformación a la pieza porque se va a disipar especialmente en la articulación. Entonces, los únicos desplazamientos que van a generar, que pueden generar deformaciones axiales son los desplazamientos translacionales de X, de Y o de Z si están en el espacio, son los únicos desplazamientos que van a generar las deformaciones. Bueno, pues el caso de la ley de Hooke, hablando de fuerzas, ¿sí? Fuerzas y deformaciones, pues si yo tengo una deformación axial, pues tendré que encontrar entonces una fuerza de la misma naturaleza, una fuerza axial que puede ser tensión o puede ser compresión. Entonces, las fuerzas internas en armaduras son básicamente axiales o normales, que también se les llama, y puede ser tensiones o compresiones. El material, pues el material para los elementos, para la estructura, pues tenemos que conocerlo a través del módulo de elasticidad, que es una constante que se obtiene en una prueba de laboratorio, de la gráfica que dibujamos esfuerzo contra deformación. Y bueno, pues la propiedad que nos va a permitir, digamos, determinar u obtener del sistema se conoce como rigidez axial, o sea, la capacidad que tiene el sistema para evitar ser deformado, ¿de acuerdo? Axialmente. Ese sería el tipo de deformación que puede aparecer en las armaduras, deformación axial, y por lo tanto la propiedad que vamos a ver más adelante cómo se obtiene es la llamada rigidez axial de los elementos. Y bueno, pues el equilibrio, ¿verdad? Tiene que ver, se tiene que cumplir, por supuesto, ya decíamos, para verificar que el cálculo sea correcto, y pues tiene que haber fuerzas internas, el equilibrio en fuerzas internas tiene que cumplirse, y las fuerzas externas normalmente son cargas, digamos, que se aplican en puntos específicos de la estructura. En las armaduras no se pueden aceptar, no digo que no se haga, ¿sí? No se pueden aceptar fuerzas que no sean en... Es importante, pues, por lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? A ver, imaginemos, déjenme, me regreso al cuadrito sinóptico que por aquí tenía. Déjenme ver, aquí está. ¿Se acuerdan de este cuadrito que pusimos en la clase pasada? Bien, decíamos, marco 3D, el lavamanos se derivan sus motores secretarios, es decir, formados. Teníamos 3D con un piso, un sistema de piso suficientemente rígido en el plano, y ese es un edificio. En realidad un edificio no es un marco 3D, es un marco 3D más un diafragma rígido. Veíamos que la retícula pues es un sistema plano cuyas cargas están perpendiculares o fuera del plano, ya lo veíamos, ¿sí? Veíamos los marcos planos que básicamente era un sistema simple
que se logra al seccionar un marco tridimensional entre un plano vertical y que las cargas que aparecen sobre ese sistema están contenidas en el plano, ¿de acuerdo? Y veíamos que las armaduras también, alguien decía, pues, ahí decíamos, ¿y de dónde vienen las armaduras? Pues vienen de los marcos. Las armaduras no son más que marcos planos, incluso le llamamos debilitados, ¿sí? ¿Por qué debilitados? Porque disminuimos tanto su sección transversal, ¿sí? Que pierden la capacidad para poder tomar flexión. Y eso hace entonces que consideremos que están articulados. Pero obviamente la geometría del marco plano, que si observamos o pensamos o imaginamos un marco, digamos, recto, que se llaman marcos ortogonales, con 4 barritas, 3 barritas, 2 columnas y una viga, pues sería inestable si tenemos elementos. Entonces, de ahí surgió la idea, o viene la idea de colocar elementos diagonales o elementos que rigidizan para poder dar estabilidad. Y esa estabilidad se logra con ese tipo de figuras o formas que son los triángulos. Y de ahí viene, en realidad, el origen de las armaduras. No son más que elementos o sistemas que han perdido su capacidad para soportar flexión y que tenemos que rigidizarlos o estabilizarlos con base en geometrías triangulares. Y de ahí vienen estas hipótesis que quisiera enunciar nuevamente porque yo les decía la vez pasada, si yo no conozco la física del problema, si no conozco los sistemas realmente como son, no los voy a poder modelar. Entonces, los ingenieros así comunes y silvestres como nosotros no tenemos laboratorios, tenemos este tipo de herramientas en nuestra cabeza. Y entonces tenemos que ser capaces de conocer perfectamente bien cómo se construyen físicamente, cómo se comportan y poder hacer, digamos, modelos matemáticos. Nosotros no tenemos modelos de escala, ni mucho menos. Tenemos que hacer modelos matemáticos y para eso tengo que entender cómo se comportan ese tipo de modelos o armaduras. Entonces decíamos, son sistemas, fíjense, podemos de qué armar un concepto o una definición muy amplia de armadura. Empezando, son sistemas estructurales formados por elementos. De hecho, así empiezan todas. Y ya después vienen los apellidos, ¿no? Entonces, las armaduras son sistemas estructurales formados por elementos unidos y después, ¿unidos qué? ¿Cómo le pondríamos? Con articulaciones, vamos a ponerlo así, ¿sí? Que tienen poca o nula capacidad para resistir momentos en sus extremos y se consideran biarticulados, que tienen una geometría triangular para ser estables y están formados a su vez por elementos rectos. Esta es una característica muy importante de las armaduras, porque si estamos diciendo que son sistemas que trabajan a fuerza axial, y la fuerza axial puede ser de dos tipos, tensión y compresión. ¿Qué pasa si un elemento no es recto? ¿Qué pasará, Moisés? ¿Qué pasa si una armadura no es recta? Un elemento de una armadura no es recta. Si está sometida a tensión, ¿qué le pasará? No te escuché, Moisés. Creo que tienes algún problema. A ver, ¿otra vez? Creo que no, ustedes tampoco lo escuchan, ¿verdad? No. ¿Tienes algún problemita, Moisés? A ver si ahorita se arregla. Bueno, a ver, a ver, Luciel, ¿qué pasa si una armadura, un elemento de una armadura no es recto? Pregunta. ¿Qué pasa si un elemento de una armadura Ujú. es recto, está ligeramente pandeado? Está la atención. ¿Qué pasará al elemento? Esta tensión. Pues bueno, si es una tensión fuerte, yo creo que se puede deformar porque Se puede deformar, ¿será? Sí. Sí, bueno, pero ante todo está curveado, digamos así. Ahorita está curveado, o sea, lo tengo así deformado. No es recto, no es de eje recto, sino está ligeramente curveado. Y lo someto a tensión. Sin entrar en rangos inelásticos, como lo que tú me decías que se puede deformar, estamos en el rango elástico, ¿vale? ¿Qué podría pasarle? Imagínate que tú estuvieras así de la espalda bien cansado de estar trabajando ahí en la computadora y le dices a Eduardo y le dices a Mauricio, a ver, échenme una mano, ya no aguanto la espalda. A ver, pues uno te agarra las manos y otro te agarra los pies y te jalan. ¿Qué siente tu espalda? Como que se endereza, ¿no? Se pone recto. Esa, ¿verdad? Como que te alivia, pues esa es la cosa, ¿verdad? Entonces un elemento está deformado, ¿verdad? Y lo jalamos, pues hasta lo enderezamos, hasta nos da las gracias, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si está ahora no a tensión, sino en compresión, Luciel?
pues ahí sí se termina por doblar por completo. Ahí puede tener una falla prematura, ¿se fijan? Entonces, efectivamente, las armaduras por eso no aceptan, ¿sí?, cargas que no sean los nudos, porque además, fíjate, si además de estar en compresión, que es una condición de carga ya de por sí desfavorable, ¿están de acuerdo? Es más crítica que la tensión como que puede ser más soportable, ¿no?, que la compresión, sobre todo cuando tenemos elementos muy esbeltos. Recordemos eso, tenemos elementos muy esbeltos, las armaduras son elementos muy esbeltos. ¿Qué pasa si además de que es un elemento esbelto, Carlos González, si además de ser un elemento muy esbelto, lo someto a compresión, pues tenemos una tendencia, una susceptibilidad a hacer qué? ¿A qué? Pues a que ya no pueda regresar a la elasticidad, ¿no? No, olvidémonos de la elasticidad. Un elemento esbelto sometido a compresión, ¿qué le puede pasar? Compresión. Sí, ¿Perdón? ¿Qué le pues podría que se pasar? rompa, ¿no? Que se rompa. No se rompe, estamos en el rango elástico. ¿Qué le puede pasar a un ¿Se elemento? pandea? Se pandea, exacto, se puede pandear. Es más fácil, o sea, es susceptible a pandeo porque es muy esbelto, es como una varilla, esa que les acabo de decir. Una varillita esa de 3/8, si yo la comprimo, con poquita cara que le ponga, se pandea, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, Carlos? ¿Sí? Bueno, ok, si quedó claro eso, ¿qué pasa si yo le pongo una fuerza a un elemento sometido a compresión y si le pongo una fuerza, además, en la parte central del elemento? ¿Qué me va a decir el elemento? ¿Qué me va a decir la pieza? Imagínate que a tu compañero de ahorita, Uciel, perdón, sí, está cansado de la espalda, ¿no? Y está tanto haciendo la tarea. ¿Te imaginas? ¿Qué le va a decir la espalda? No me ayudes, compadre, ¿verdad? Porque vas a hacer que me lastime más. O sea, va a incrementar la susceptibilidad aquí al, al pan, ah, al Al pan, pandeo. al pandeo. O sea, le va a ayudar a fallar más rápido. Entonces, por eso está prohibido que las armaduras tengan cargas en la longitud del elemento. Sí, porque son muy esbeltas. Entonces, cualquier carguita ahí puede ayudar a fallar de manera prematura al elemento. Yo tengo un vecino, de hecho, hace un tiempo yo vivía por un lugar donde tenía una nave de estas industriales. Ahí tenía una bodega de almacenamiento, de estos de reciclaje y demás. Y pues sí, las descargas de los montenes estos, las canales de la techumbre, pues estaba donde Dios les dio a entender, ¿no? Y alguien me puede decir, oiga, profesor, ¿y ahí por qué no falla? Ah, pues es muy sencillo, ¿sí? O sea, la falla en un sistema estructural o un elemento, pues no solamente es función de ese tipo de cosas, sino también de la intensidad de carga. Obviamente que probablemente el perfil que tenga la capacidad despreciando alguna capacidad de inflexión, pues quizás el perfil pueda tomar ese trabajo como si fuese un elemento, digamos, a flexocompresión. Pero yo estoy seguro, les aseguro que una armadura como tal, considerando una condición de carga fuera del nudo o en el nudo, va a fallar primero aquella que está cargada en la longitud del elemento. Entonces, ese es el diseño que tenemos que hacer. Tenemos que garantizar que las descargas que se tramitan cualquiera, que sea la lámina de la techumbre, sea por ejemplo la descarga de los vehículos de un puente, tenemos que ser capaces de pasarlas a los nudos con elementos secundarios. Y bueno, esa es parte de lo que tenemos que checar aquí, ¿no? Eso no lo dicen en los libros, pero es importante que se entienda eso, porque pues sí, de otra manera estaremos diseñando, tendremos que diseñar un elemento no solamente a compresión, sino a flexocompresión, o sea, como si fuera un elemento de un marco como tal, no de una armadura. ¿Se digan? Bueno, entonces, ya nada más por último, para terminar de repasar, entonces, son elementos que trabajan a fuerza axial, ya dijimos, las cargas externas están aplicadas en los nodos, sí, por supuesto, tienen que aplicarse en los nodos. Y el comportamiento está subordinado precisamente por el tipo de deformación axial. Perfecto. Y en este caso, para poder generarla, requerimos de 2 grados de libertad y 2 fuerzas por cada uno de los nodos. Entonces, efectivamente, las fuerzas que pudiesen aplicarse en un nudo, como estamos considerando solamente 2 desplazamientos de X y de Y, las únicas fuerzas que pueden participar en este proceso también tienen que ver con la dirección de estos desplazamientos.
En una armadura yo no le puedo poner un momento en los nudos. ¿Por qué? Pues porque ese momento no le va a hacer nada, ¿no? Le va a hacer lo que el viento a Juárez, ¿verdad? ¿Qué le hizo el viento a Juárez? ¿Alguien sabe? Pues nada, ¿verdad? No le hizo nada. Entonces, un momento aplicado en una articulación, pues tampoco le va a hacer nada a la estructura. Entonces, ese es el método de rigideces. Y por eso vamos a tratar de aplicarlo, ¿sí? Para, de una manera muy eficiente, resolver este tipo de sistemas. Bueno, entonces, no sé si hay alguna duda sobre esto. En resumen, el principio de continuidad es un principio geométrico que me establece una relación entre deformaciones y desplazamientos. En este principio vamos a asumir que los desplazamientos son un dato. En el segundo principio estableceremos una relación o unas relaciones matemáticas o ecuaciones entre fuerzas y deformaciones. Y el tercer principio nos va a verificar el equilibrio del sistema. Bueno, obviamente esto aplicado a una estructura, pues ya nos dará la pauta y la metodología para poder resolverla, ¿sí? Entonces ahorita no hemos resuelto nada, o sea, no hemos todavía atacado ningún problema, pero lo vamos a atacar. ¿Dónde lo vamos a atacar? Aquí, ¿sí? Aquí tenemos el material que viene de Educafi, ¿sí? De hecho, me gustaría presentarles Educafi para que vean dónde viene. Les he abierto algunos de los materiales que les voy a compartir gradualmente para que no tampoco se ¿cómo se llama? Abrumen, ¿sí? Vamos poco, paso a paso, tiempo al tiempo. Entonces, en Educafi viene este apunte que de hecho les compartí también a los compañeros que no están todavía. Se llama Armaduras Tres Principios. Y ahorita vamos a ver. Mire, entonces, está por aquí, método rigideces, y está aquí. Ya vimos lo de los que también considero que tiene que leerlo, porque va a ser también, de hecho vamos a repasarlo durante el curso. Aquí están las hipótesis de los modelos que vamos a ver, no solamente armaduras. Este material también vale la pena que lo fuéramos leyendo. Vamos a ver aquí algunas de las cosas para armaduras. Y bueno, para empezar, esto inicia con lo que ya comentábamos la vez pasada de lo que es el proceso de análisis y diseño, que es un ciclo virtuoso, ¿verdad? Eso aquí viene bien explicado también para que lo vean. Los tipos de modelos. Entonces, este material quiero que lo vayamos leyendo poco a poco. Ahorita acabamos de ver todo lo que dice armaduras, esto ya viene aquí. Aquí está lo que les decía de los grados de libertad de un sistema. Si los conocemos, pues seremos capaces de poder estudiar marcos, retículas. Entonces, conviene que lo vayamos poco a poco leyendo. Repito, lo de armaduras, ya lo repasamos, esto ya aquí pueden encontrarlo. Y bueno, pues este material de armaduras viene aquí en Educafi, aquí está, se llama Armaduras Tres Principios, y es lo que estoy abriendo ahorita aquí en la computadora. No es que lo abro aquí porque aquí sí puedo rayonear y allá no puedo rayonear, ¿sale? Bien, aquí está explicado el principio de continuidad, ya no me voy a detener en esto. Vamos a ver los de armaduras empleando los tres principios fundamentales. ¿Sí? Entonces ya le avanzamos un buen a esto, ya vimos que por ejemplo, requeríamos solamente funciones axiales, ¿sí? Que requeríamos desplazamientos solamente dos, que veíamos que necesitamos fuerzas axiales también para caracterizar la relación entre fuerzas y desplazamientos y el equilibrio, ¿sale? Entonces vamos a verlo ahora aplicado a armaduras. ¿Listos? Bien, entonces esta parte ya está, ya lo explicamos, ¿sí? Si quieren leerlo para algún detalle adicional, puede ser. Y vamos a empezar como lo hacemos con la mayoría de las cosas, con un ejemplo. Un ejemplo para que vayamos entendiendo paso a paso cómo se aplican estos principios en la solución. A ver, vean esta armadura, por favor, y díganme si podemos resolverla con el equilibrio. A ver, ¿qué opinan? Véanla, analícenla. ¿Ustedes recuerdan su clase de estructuras isostáticas? ¿Con quién han llevado? Espero que sí. Que hayan visto para resolver sistemas isostáticos. ¿Sí? ¿Cuáles son? El método de nodos y de secciones. Perfecto. Muy bien. Agarramos el método de nudos. Bueno, voy a poner aquí. Por principio aquí, a este diagrama de cuerpo libre le faltan las reacciones. Aquí hay una reacción.
Vamos a ponerla así, vamos a ponerla a la derecha, lista. Aquí hay otra reacción, vamos a ponerla hacia arriba. Aquí también hay otra reacción, también hay otra reacción, ¿sí? Estas reacciones pues son en principio desconocidas, todavía no las conocemos. Déjenme voy a conectar mi tableta porque cuando rayo el mouse a veces se pone un poco difícil. Con la tableta es más fácil. Véanla, por favor. A ver, véanla. Y díganme con cuál nudo empezamos. Quiero que me digan por cuál nudo empezamos. A ver, ¿por cuál nudo empezamos? ¿Por el nudo 1, por el nudo 2 o por algún apoyo? ¿Por cuál empezamos? ¿Alguien dijo yo? ¿Por cuál nudo empezamos? Por ninguno, porque tenemos más incógnitas. Efectivamente, ¿verdad? Si le queremos echar el nudo, el método de nudos, por ejemplo, aquí, ¿sí? Le hacemos crear un cuerpo libre este nudo, entonces tenemos una, dos, tres incógnitas. No podemos, pues vamos a nudos, ahora vamos a nudos. Una, dos, tres incógnitas, tampoco podemos, ¿de acuerdo? Pues entonces vámonos al apoyo, pues, chin, chin, ya, está. Una y dos. Sí podemos. No, momento, porque esta también y esta también son desconocidas. ¿Se fijan? Entonces tampoco está tan fácil. Y acá, pues lo mismo. Entonces, si ustedes se fijan, esta armadurita que parece así medio inofensiva, ¿verdad? Que no mata ni una mosca, pues es un sistema hiperestático. ¿Se fijan? Es una armadura hiperestática. Entonces, pues no la podemos resolver por el equilibrio. Tenemos que hacer uso entonces de los principios fundamentales. Entonces, vamos a aplicarlos. Entonces, principio de continuidad. Aquí está el principio, está explicado, ya dijimos que eran, y si queremos resumirlo, lo podemos hacer de una manera muy sencilla, diciendo, como le dijimos aquí en la presentación de MATCAD, decíamos, las deformaciones son función de los desplazamientos. Voy a asumir entonces para este principio que conozco los desplazamientos o grados de libertad de los nudos. ¿Cuáles? Dos por cada nudo. ¿Por qué dos por cada nudo? Porque estoy, ¿en dónde? En un modelo plano donde este es X y este es Y. Entonces yo voy a tener, por supuesto, puede tener un desplazamiento rotacional que puede ser este puede ser, por ejemplo, el phi z, ¿de acuerdo? Pero como los dos me interesan, pues simplemente voy a tomar en cuenta solamente dos grados de libertad que son de X y de Y. Ok, entonces asumamos eso como un dato. De esa manera, pues es importante entonces hacer un análisis barra por barra, desplazamientos, según el principio de continuidad, los vamos a considerar como un dato, el D va a ser un dato, ¿sí? Esto va a ser algo que es conocido por el momento, pues entonces voy a poder determinar, la idea sería que podamos determinar las deformaciones, en este caso, de los elementos que la componen. Son 5 barras, tendremos que conocer entonces 5 deformaciones axiales en función de desplazamientos conocidos en cada uno de sus extremos. Obviamente, ¿verdad? Para los desplazamientos también tendremos que tomar en cuenta que, pues obviamente aquí tenemos un nudo. Este nudo que ustedes ven aquí, pues en realidad, si ustedes se fijan, dice uno, oiga, profesor, ese es empotramiento. ¿Por qué? Pues miren, para fines prácticos el empotramiento o este nudo o este apoyo, perdón, es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si el elemento está articulado aquí, pues es lo mismo que está por acá. Nada más que pues esta fue la representación que por ahí alguien le puso, pero finalmente, para fines prácticos es lo mismo tener un empotramiento que tener o tener un apoyo como el que está aquí. Entonces, no se preocupen, aquí está articulado y no hay necesidad de meterle ahí un momento como tal. Entonces está articulado aquí y también está articulado acá. Bueno, entonces, lo que quiero que distingamos es que para cada barra tendremos que identificar entonces cuáles son los desplazamientos que pueden causar esas deformaciones axiales, ¿sale? Y en su momento, para cada una de esas barras, hay que calcular las deformaciones inducidas por esos desplazamientos. Entonces, empecemos con la primera de las barras, ¿sí? Bueno, aquí está la barra número 1, ¿sí? Y vamos a asumir que tenemos este desplazamiento del nudo 1 que está dado por este vector de 1, ¿sí? Sin embargo, es más fácil y más práctico, como ustedes pueden apreciar, que trabajemos con las componentes de desplazamiento, lo cual eso ayuda mucho.
Aquí estoy pintando la barra 1 de manera muy exagerada, obviamente esto no está así. Cuando estamos trabajando en un rango de comportamiento elástico lineal, ustedes recuerdan la gráfica de comportamiento, ¿sí? Donde este sería la deformación, este es el esfuerzo, ¿sí? Este es el módulo elástico. El rango de comportamiento elástico, digamos aquí que sea este, ya después de para acá puede venir cualquier cosa, ¿sí? Es un rango de comportamiento muy pequeñito. Las deformaciones en las estructuras, por ejemplo, son imperceptibles, ¿sí? Es muy, muy pequeñito. Las deformaciones, para que nos demos una idea, que las deformaciones unitarias para andar en el rango elástico tienen que ser menores o iguales que 1/300, más o menos es la reglita que se ha visto para el caso del comportamiento elástico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estoy pintando una barra 1 muy, muy exagerada, pues para ilustrar básicamente el proceso, pero en realidad no es así, no se deforman tanto hasta aquí indicado. Entonces, de esta manera, entonces, si conocemos dx1 y dy1, olvidémonos de dx. Dx es el origen, pero aquí estamos trabajando con los componentes. La pregunta sería entonces, ¿cuál es la deformación que se induce, ¿sí?, en la barra, lo voy a llamar E1, por efecto del desplazamiento, en este caso, en el desplazamiento, en el nudo 1, ¿verdad?, que fue el que está aquí. ¿De acuerdo? Bueno, para hacer eso, jovenazos, tenemos aquí que identificar también que una barra, si ustedes se fijan, una barra, dependiendo cómo esté actuando el desplazamiento, si el desplazamiento actúa para acá, por ejemplo, pues esto, si aquí está el extremo, esta componente puede jalarla, ¿verdad? Y eventualmente podrá alargar. Pero el desplazamiento actúa en este lado, ¿se fijan? Podemos tener entonces que este desplazamiento, esta componente de desplazamiento, si ven, comprime la barra, lo cual puede ocasionar un acortamiento en la barra. ¿Sí se fijan? Entonces también tenemos que identificar eso. Y conviene hacer lo siguiente, miren, así como tenemos para el caso del desplazamiento un cuadrante positivo de X y de Y, aquí está ilustrado, conviene que también para las deformaciones de los elementos también tengamos una convención similar al de las barras. Entonces, si ustedes se acuerdan, en el caso de las barritas en armaduras, cuando teníamos fuerzas que tensaban a las barras, decíamos que eran ¿qué? Positivas. ¿Se acuerdan? Decíamos las tensiones son positivas y las compresiones son negativas. Entonces, también las deformaciones tienen su corazoncito. Vamos a tener que armarles una convención para que podamos manejarlas de una manera también muy sencilla. Entonces, esta va a ser nuestra convención para deformaciones, ¿sí? Las deformaciones que acorten a las barras serán negativas y las deformaciones que alarguen a las barras serán positivas. ¿Y por qué tengo que definir esto? Pues porque aquí yo voy a calcular para cada barra, como ustedes se fijan, voy a calcular si conozco el desplazamiento en los extremos de la barra, voy a ver que estas inducen deformaciones, ¿se fijan? Y entonces tendré que cuantificar, obviamente, o identificar cuando una deformación es alargamiento o cuando una deformación es acortamiento. Es necesario hacer eso, no es lo mismo un alargamiento de un acortamiento. Es importante eso. Entonces, ya que con base en eso, entonces, vamos a ver qué le sucede a la barra 1. Bueno, pues si ustedes se fijan, el único desplazamiento que aparece es en el extremo inicial, en el extremo izquierdo, perdón, porque ahí está actuando el nudo 1. En la parte de la derecha no hay ningún desplazamiento porque es un apoyo, y por lo tanto solamente la deformación de la barra va a depender del desplazamiento en la parte izquierda. Bueno. Imaginemos que este asunto del desplazamiento es conocido, como ya decíamos, y aquí que sea, por ejemplo, un desplazamiento que valga, vamos a ponerle 0.6 centímetros. A ver, ahí está. Y que el DY valga, por ejemplo, 0.3 centímetros. Ahí está. Bien. Si conozco las componentes de desplazamiento, ¿podré conocer la deformación axial de la barra? ¿Qué necesito para saber la deformación axial de la barra? Pues, por principio, si les parece, es conocer cuál es la dirección de la deformación axial para que yo pueda tener claro esto. Entonces, bueno, pues muy sencillo. Primeramente decimos, bueno, pues la deformación o la dirección de interés, ¿de acuerdo? Para cada barra es la axial. ¿Y cuál es la deformación axial? Pues la dirección longitudinal, ¿verdad? O sea, aquí está la dirección longitudinal del elemento. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la dirección de la deformación que voy a calcular. Puede ser alargamiento, puede ser acortamiento. Bien. Entonces, ante este grado de desplazamientos de 0.6 y 0.3,
Pregunto yo, punto 6, ¿qué tipo de deformación le generará a la barra? ¿Acortamiento o alargamiento? ¿Verdad? Es claro que va a ser un acortamiento. ¿Se diga? Bien. Y para el caso del punto 3, ¿qué tipo de deformación le generará a la barra? Véanlo. ¿Alargamiento? Alargamiento. Ahí va. ¿Quién apuesta por acortamiento? Bueno, hay 3 opciones. A ver, alargamiento, acortamiento o nada. A ver. Les acabo yo de decir que esta deformada que pinté era una deformada exagerada, que no se deformaba así, ¿verdad? Estábamos en un rango muy pequeñito de comportamiento, donde la deformada de una estructura es prácticamente imperceptible, ¿sí? Pero bueno, ok. Eh, Efectivamente, este punto 3, pues si consideramos la deformación real de la barra, o rigurosamente real, pues sí puede causar un estiramiento en la barra, ¿sí? Pero como son tan pequeños los desplazamientos, estamos trabajando en un rango tan pequeño, pues en este caso tenemos que ver que este desplazamiento perpendicular a la barra, ¿sí? Se puede ver como, por ejemplo, como la proyección de un vector sobre un eje. Matemáticamente, esto que estamos haciendo con decir la barra se acortó punto 6, estamos proyectando el desplazamiento sobre el eje de la barra. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero proyectar el punto 6 sobre el eje de la barra, pues me va a dar punto 6, efectivamente. Y si yo quiero proyectar este vector de y, que vale punto 3, lo proyecto con el algoritmo matemático que ya tenemos, lo proyecto sobre el eje longitudinal de la barra, ¿cuál va a ser la proyección? ¿Punto 3? Pues no, ¿verdad? ¿Qué va a ser? ¿Un qué? Pero, Un punto, ¿verdad? La proyección de este vector perpendicular sobre el eje horizontal es 0. Es un punto, vaya. Entonces, también matemáticamente, eso sí, tenemos que hacer uso de este concepto de vector, donde yo puedo conocer el efecto o la proyección sobre un desplazamiento sobre un eje dado. Ese concepto matemático, entonces aquí lo tengo que aprovechar. Y entonces se puede ver que efectivamente la deformada 1 solamente va a ser, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto dijimos que era, Armando? Los Axial. ¿Cuál es? ¿Cuánto va a valer la deformación axial para este caso? 0.6. Punto 6. ¿Así, Armando? Bueno, en este caso son centímetros, entonces. Centímetros. ¿Qué más? Así, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con Armando? negativa. Negativo, exactamente. Acuérdense que acabamos de decir que las deformaciones también tienen su corazoncito, también tenemos que poner su convención, ¿verdad? Entonces, efectivamente. ¿Sí? Y así calcularemos entonces para cada barra, si de esa manera sencilla, usando el algoritmo de proyección, en vez de estar diciendo, a ver, pues aquí, no, pues se me dice que aquí, si esto lo muevo hacia acá, pues va a tensar. No, en realidad son deformaciones imperceptibles o especiales. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar el concepto de proyección para encontrar las proyecciones sobre el eje longitudinal, sobre un eje longitudinal de la barra. Cualquiera que tenga, cualquier inclinación que tenga, no importa, ¿sí? Bien, entonces, de manera general, ahorita le dimos un valor de x1, pero podríamos decir en relación sobre la barra 1, ¿sí? Vale menos de x1, lo que sea, lo que valga de x1. Punto 6, punto 5, punto 35, lo que ustedes me digan, ¿vale? Esa va a ser la primera ecuación o la ecuación de deformación para la barra 1. Bien, para la barra 2, si ustedes se fijan, la barra 2 ya tiene un comportamiento diferente. Para empezar, tenemos que ambos extremos son nudos. Y como asumimos que los desplazamientos son un dato, entonces tendríamos dx1 y tendríamos dy1, que aquí lo puse a un ladito, pero en realidad lo voy a volver a colocar aquí. Ahí está, dx1. Acá tendríamos dx2, pero aquí también tenemos el dy2. Ahí está. Que lo puse por acá, pero lo coloco de este lado. Lo quito de aquí. Y lo quitamos de aquí. También aquí quitamos dy1. Bien. Con base en eso y la explicación que dimos hace un momento, ¿cuánto valdrá entonces la deformación de la barra número 2?
en función de los desplazamientos. dx1 y dy1 generan deformación. dx1, perdón, y dx2, perdón. dx1 y dx2 generan deformación axial. ¿Cuál es la deformación axial? Pues este es el eje, ¿verdad? Que ando buscando. ¿Me generan? No. Entonces no tengo ningún efecto de x1 ni de x2. Pero sí tengo efecto de dy. Y entonces, ¿cuánto va a dar la deformación de la barra 2? Ah, pues veamos. ¿Sí? ¿Qué le pasa con dy1, que es este? A la barra. ¿La corta o la larga? La comprime. La comprime, la corta. ¿Y qué le pasa con dy2? La tensa. Por lo tanto, de acuerdo a la convención, uno es positivo, que sería ¿quién? El dy2 menos dy1. Y esa es la ecuación de deformación de la barra número 2. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué es esta? dy1, dy2 menos dy1. ¿Sí se fijan? Ahorita créanmelo, vamos a asumir que los desplazamientos son un dato. Ya después veremos cómo los obtenemos. Ahorita lo importante es encontrar una relación geométrica entre las deformaciones y los desplazamientos. ¿Sí? Es lo que nos interesa en este principio. No lo perdamos de vista. Vamos con la 1, es que aquí tengo de nudo 2, pero básicamente tenemos un desplazamiento en la parte izquierda, ¿sí? Donde tenemos de x y tenemos de y. Ya vimos que la componente perpendicular no ocasiona ningún tipo de deformación y por lo tanto será bien sencillo calcular la deformación sobre la barra porque solamente depende de x2 y además es que es negativa. ¿Se fijan? Está. Es menos de x2, que es este que está aquí. El único que tenemos es este. dy2 no participa. Entonces ahí tengo ya la ecuación número, sería la 3. ¿Sale? Voy con 4. La barra 4 es la que está inclinada con pendiente negativa, que es esta de aquí. Y vamos ahora a ver qué le sucede o qué tipo de agentes le generan deformaciones. Bueno, pues tenemos que viene de un apoyo, que no hay desplazamientos, al nudo número 2. Aquí tenemos el nudo número 2, donde está presente dx2 y dy2. Noten una cosa, tanto dx2 como dy2, es decir, el desplazamiento en general, están aplicados en forma positiva. Eso es conveniente en demostraciones para tener cierta consistencia. No podemos estar tomando valores negativos y positivos, o todos positivos o todos negativos. ¿Sale? Entonces aquí también está tomándose dx2 y dy2 positiva. Bien, ¿qué hacemos? Pues ya entendimos, ¿verdad? Ya entendimos que para encontrar la deformación sobre el eje longitudinal, que es este, ¿verdad? Aquí, este es el eje longitudinal de la barra, pues tenemos que proyectar. Entonces, hacemos la proyección aquí, de x2 proyectamos. Imagínense que este es teta, vamos a llamarle, no le llamen 45, llámenle teta, por ejemplo, teta. ¿Sí? Aquí sería teta, este sería teta, este sería teta también. ¿Sale? Que puede ser cualquier ángulo. Entonces la proyección sería dx2 con una perpendicular, sería esta es la que me interesa, la que va en dirección longitudinal, sería dx2 por el, este es un cateto adyacente al ángulo, sería por el coseno, que es lo que está aquí. ¿Sí? Cateto adyacente es este que está aquí, sería dx2 por el coseno. Y tengo ese. Ahora, si este es teta, el que viene no es teta, el que viene sí es teta, y entonces es teta. ¿Se fijan? Así se transportó el ángulo sin problemas para el dy. Bien, si conozco dy y ahora trazo una perpendicular también al eje de la barra, opuesto a la, pues será dy2 por el seno de teta, que es este que está aquí, ¿de acuerdo? Y tenemos la proyección que alarga la pieza y la proyección que acorta la pieza. Por lo tanto, aquí la deformación sobre la barra 4 pues va a ser la suma de los dos, una positiva y una negativa, y aquí está. Va a ser dx2 por el coseno, que es negativa, y va a ser dy2 por el seno, que es positiva. Aquí está. Y esa es la deformación número 4. Aquí está. ¿Alguna duda hasta ahí? Básicamente es lo mismo, proyectar. Entonces, bueno, pues ya lo entendimos. La barra 5 igualito. Y la barra 5, nada más que ahora resulta que en la barra 5 tenemos el nudo 1, donde este nudo en sus componentes positivas a la derecha hacia arriba, al proyectar también, si este es el ángulo teta, este es el ángulo teta, ¿de acuerdo? Este es teta, y este es, bueno, básicamente es eso. Este en realidad no nos interesa. Si este es teta, y este es el dx1 proyecto, es la función del coseno, como se puede ver aquí, coseno de teta, y
Si este es teta, este será teta, el de acá arriba. Y como pueden ver, la proyección sobre el eje de la barra es esta, que es un cateto opuesto, será función del seno. Por eso aquí es de y1 por el seno de teta, y aquí es de x1 por el coseno de teta. Como pueden verse, ambos desplazamientos están acortando la barra, y por lo tanto, la deformación sería menos, ¿verdad? Menos de x1 coseno de teta, menos de y1 seno de teta, que son estos dos que están acortando. Bueno, pues si ustedes se fijan, hemos derivado 5 ecuaciones que, como les dije al principio, me relacionan directamente la deformación axial con los desplazamientos. En el momento que yo conozco los desplazamientos, automáticamente conocemos los desplazamientos. ¿Sí o no? O sea, así de simple. Entonces, bueno, pues este es el principio de ley de Hooke. No está resuelto nada todavía. Si aquí lo que hicimos fue, repito, establecer una relación entre desplazamientos y deformaciones. ¿Sale? Bueno, pero es un paso muy importante. Esto es un paso muy importante para entender cómo se generan las deformaciones en las barras. Ah, pues los que las generan son los desplazamientos. ¿Sí? ¿Cómo podemos calcular los desplazamientos? Más adelante lo veremos, pero no es muy difícil de adivinar. Si yo tengo una serie de cargas sobre el tema, puedo calcular cuánto se deforma, cuánto se desplaza, perdón. Para allá vamos, no se preocupen. Bueno, segundo principio cubierto. Pero antes de pasar al segundo principio, pero el primer principio cubierto, pero antes de pasar al segundo, les propongo que hagamos una cosa muy interesante. Nosotros derivamos 5 ecuaciones. ¿Sí? Esta es la 5. ¿Sí? Acá tuvimos la cuarta, la tercera, esta fue la cuarta. ¿Sí? Esta fue la 1. Estas, ¿qué les parece si ahora las acomodamos con ecuaciones como si fueran ecuaciones matriciales? Y entonces, por un lado voy a tener las deformaciones y por otro lado voy a tener una serie de parámetros o de cantidades que multiplican a los desplazamientos de x y de y, por ejemplo, ¿sí? Del sistema estructural. Entonces voy a dejar por un lado deformaciones y por otro lado voy a dejar desplazamientos multiplicado por algo. ¿Sí? ¿Qué será ese algo? Bueno, pues es muy sencillo. Vamos a ver. ¿Cómo hacemos las matrices? Recordemos. ¿Cómo multiplicar renglón por columna? ¿Se acuerdan? Renglón 1 por columna 1, renglón 2, así y así sucesivamente. Bueno, la idea sería reproducir las ecuaciones que están unidas, ¿sí? A través de una relación matricial. Por ejemplo, el 5, ¿sí? 1 por el coseno del ángulo menos de y1 por el seno del ángulo. Si yo quiero reproducirla acá, pues me voy, sería efectivamente el renglón 5, sería este renglón que está acá, el que está hasta el final. Esta sería la ecuación que tengo que reproducir, y lo que tengo que poner es aquí algo que me dé exactamente la ecuación de arriba. Me tiene que dar la misma ecuación. Entonces, aquí tengo por un lado de x1, de y1, de x2, de y2. Me hace falta entonces los productos o los factores que afectan a esos desplazamientos. Entonces, ¿qué me dice la ecuación? La E5. Dx1 por el coseno del ángulo. Ok, veo yo, aquí tengo dx1. ¿Qué me hace falta? Pues me hace falta el coseno. ¿Sí? Pues acuérdense que multiplicación de columna es renglón, ¿de acuerdo? Por la columna. ¿Sí? Término a término. Este primero con este de acá, después este de acá, ¿verdad? Con el siguiente, y así sucesivamente, este de acá con el siguiente término, y así voy multiplicando. Bueno, pues entonces, para que se reproduzca esto de acá arriba, sería coseno por dx1, ya tengo el dx1, entonces le voy a colocar el factor que lo multiplica. Pues efectivamente sería, para que este dx1 sea efectivo y se multiplique por algo, tengo que poner aquí, como ven, ahí tiene que colocar el coseno de 45, aquí, pues no, ¿verdad? Estoy multiplicando renglón por columna, es este por este, ¿verdad? Más este por este, más este por este, más este por este. Entonces obviamente tengo que decir de x1 por 0.71 y además es negativo, ¿ahí está? Y después ahora, ¿cómo reproduzco el DY1? Pues aquí tengo el DY1, por tanto, el factor o la constante que afecta este desplazamiento tiene que ver en la segunda columna, este por este, ¿de acuerdo? Este sería 0, este sería 0 y se acabó. Cuando yo multiplico renglón por columna, efectivamente me queda la misma ecuación de acá arriba. ¿Ya se fijaron?
Entonces, ese es el asunto, nada más sería reproducir las ecuaciones algebraicas ahora en forma matricial. Y no es muy difícil de observar, efectivamente, que fueron calculadas se pueden obtener con este arreglo matricial que está por aquí. La número 1, si ustedes se acuerdan, ¿cuánto fue la 1? ¿Se acuerdan? Pues aquí la voy a poner a un ladito. La 1 fue muy sencilla, decíamos E1, ¿verdad? Es igual a ¿quién? Igual a menos dx1, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está la ecuación número 1, vamos a ponerla, la E1, que es la que voy a colocar, esta, va a ser igual a menos dx1. Aquí tengo dx1. Entonces, ¿qué me hace falta? Pues también me hace falta el menos 1, aquí está. Entonces, renglón por la columna, efectivamente me da la ecuación que está aquí indicada. Bueno, entonces, si nosotros acomodamos las 5 ecuaciones, nos va a dar esto que está aquí. Y de forma resumida, se puede establecer de la forma siguiente. Dice, las deformaciones axiales del sistema son función de los desplazamientos a través de un arreglo numérico, un arreglo matricial, que se conoce como el nombre de matriz de continuidad. Esta matriz es una matriz muy importante y es una relación geométrica, es una matriz geométrica entre deformaciones y desplazamientos. Y vamos a ver más adelante que nosotros lo vamos a poder tener de una manera muy simple, casi con la vista. Yo voy a poder determinar cómo es esta matriz para un sistema estructural. Y esta matriz va a ser básicamente parte importante del método. No lo perdamos de vista. Se puede hacer a través de esta ecuación matricial. Vamos a poner la ecuación número 1 romano. Esta es la ecuación matricial del principio de continuidad. ¿De acuerdo? Bueno, ya dijimos qué son cada uno de ellos. Bueno, aquí hay una forma de obtención directa que de una vez la voy a ver, ¿sí? ¿Qué hicimos para poder obtener rápidamente mejor dicho, para obtener las ecuaciones de deformación? Pues, en resumen, lo que hicimos fue proyectar una herramienta simple que es la proyección de un vector sobre un eje dado. ¿Se fijan? Eso fue lo que hicimos. Bueno, ¿y qué pasa si ahora yo lo quiero hacer más rápido? Bueno, pues lo puedo hacer, sí, lo puedo hacer más rápido. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Pues podemos poner un caso general como este. ¿Sí? Una barra donde hay B son nudos, no hay ningún apoyo, ambos son nudos, y podemos me genera alargamientos, ¿sí? Y el desplazamiento ahora me genera acortamientos. Se pueden dar cuenta, ¿no? Si yo proyecto el desplazamiento sobre el eje, aquí me alarga, y me corta, perdón, y aquí me alarga. Aquí lo alarga y aquí eso. Y bueno, pues lo que podemos hacer es encontrar una ecuación como esta, que me calcule la deformación general, la condición general de carga para una condición cualquiera, donde se conozcan cuántos son los desplazamientos en y en B, y esta se da a través de esta ecuacióncita que está aquí. La deformación para una barra cualquiera va a ser función de lo que se alargue un extremo que le he denominado como B, ¿sí? Menos lo que se acorte el extremo A. Para este cálculo necesitamos hacer eso que les acabo de mencionar. Necesitamos identificar la orientación de las barras. Todos los programas de computadora que ustedes vayan a manejar, todos los que usemos, van a requerir de poder orientar las barras. Es decir, la barra va del nudo I al nudo J, es distinto el programa, pero todas las barras requieren orientación. Entonces, vayamos acostumbrándonos a eso. De esta manera, entonces, si mi barra está orientada, la ecuación general, pues es bien sencilla, porque nomás es proyectar entonces el efecto del desplazamiento en B, proyectar el efecto del desplazamiento en A y restarlos, como dice la ecuación. Entonces, si ya vimos nosotros que la proyección del desplazamiento en X y en Y es similar a la barra 4, a la barra número 5, pues es tan sencillo como eso. Entonces, fíjense lo que hacemos. Vamos a hacer entonces aquí nada más un extremo, porque creo que el segundo extremo es lo mismo, el extremo inicial. Aquí tengo el eje longitudinal de la barra. Este es mi eje longitudinal. Entonces, lo que voy a hacer es proyectar ambos desplazamientos con una perpendicular y este con una perpendicular. Y veremos cuánto es esta componente y cuánto es esta componente en dirección axial. ¿Se fijaron? Esta componente que está aquí, si este es de Bx y este es un cateto adyacente al ángulo θ, esta componente de X
por el coseno del ángulo. Perdón. ¿Sí se fijan? Entonces es bien sencillo, la proyección es función del coseno, como lo vimos en la barra 4 y en la barra 5, coseno del ángulo. ¿Sí? Y esta proyección que está acá, si este es el ángulo teta, que es este de aquí, teta será también el de acá, este será teta. Y entonces esta componente de aquí, la proyección sería también en función del seno, entonces sería dBy, esta componente de aquí sería desplazamiento, el que estoy proyectando, dBy, por el seno del ángulo, que sería el ángulo teta. Entonces si sumamos sería dbx coseno más dy de seno, y como ambos lo alargan serían positivos, ambos positivos. En eso si hago lo mismo, el proyecto se puede ver fácilmente que ambos desplazamientos acortan a la barra, y entonces tendremos pues que ambos son negativos. Y bueno, lo voy a indicar aquí para no dejar. Si aquí proyecto sobre la barra, tendré esta componente, y si aquí proyecto sobre la barra, tendré esta componente. Ambos son negativos, pero de esta manera, entonces aquí tenemos qué le sucede a cada extremo. Pues así podemos sumar o restar, según sea el caso, y podemos encontrar la ecuación general para cualquier barra si tiene o no desplazamientos en sus nodos. Y eso es básicamente lo que compete esto. La siguiente clase veremos cómo hacerlo muy rápido. Esto parece muy matemático, pero esto de vista, ¿sí? Es más, yo les puedo decir así de manera, sí, no me lo sé de memoria tampoco, por supuesto. Yo les puedo decir aquí, rápidamente, de qué tamaño va a ser la matriz de continuidad. La matriz de continuidad va a ser función de el número de renglones, que es el número de barras. Aquí está 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Y las columnas van a ser función del número de desplazamientos. 1. Aquí va a ser 2. Perdón las rayitas, es que la pluma también no es muy bien. Ahora sí, ¿cómo va a estar formada? Pues miren, se los voy a poner, ¿sí? La barra 1, ahí va, fíjense. La barra 2, la barra 3, no. La barra 5, esta es la matriz de memoria. La calculé más. Vean, vamos a ver si es cierto. ¿Ya se llegaron? Sí, en la misma. ¿Sí? Vamos a desarrollar esa habilidad. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque de otra manera, las proyecciones pues, es muy bonito y a todo mundo, seguramente a muchos nos gusta. Pero si aquí tengo 5 barritas, Si tuviera 50, pues ahí me van a hallar, ¿verdad? Y si tuviera 500, no, pues de plano tiro la toalla, ¿no? O sea, esto se hace para fines de demostración. Pero en realidad es una forma muy fácil, muy rápida de poder obtener esta matriz. Y esta matriz es la que nos va a dar el método. El método van a ser 3 pasos. Y podemos resolver sistemas realmente en cualquier, digamos, para cualquier sistema. Entonces, no se desesperen. Esta parte fue de demostración, así no se hacen las cosas, se los quise demostrar como un ejemplo, como dijimos, para que vayamos viendo paso a paso, ¿sale? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Lo importante es que entendamos qué estamos haciendo. Estamos encontrando deformaciones en barras generadas por desplazamientos. Estamos asumiendo que tenemos los desplazamientos conocidos y que en función de eso podemos conocer deformación, cualquier tipo de deformación axial. Bien. Es el principio, entonces, de la ley de Hooke. Por ahí hay algunas preguntas que me hicieron, pronto sí, como me meto mucho en la parte de la explicación. Sí, aquí Gaona me decía que discretización estructural es el proceso en el cual se produce la geometría estructural en función de nudos y elementos. ¿Esto está ahí?
Sí, perdón, fue el que lo repitió, ¿verdad? Sí, gracias por repetirlo. Sí, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita? ¿No? Bien. Entonces, el principio de continuidad de los actores son dos. Los deformaciones y los procedimientos. Vamos a ver qué tenemos ahora en el principio de Leeuwenhoek. Ahí va. Es muy sencillo, fíjense. Ahorita eso me lo voy a pasar, que lo chequemos la siguiente. Aquí está. Segundo principio, Leeuwenhoek. Ya lo hemos visto de alguna manera. ¿Sí? Aquí está la Leeuwenhoek. ¿Y qué actores tenemos? Pues ya dijimos, ¿verdad? Relación entre esfuerzos y deformaciones o entre fuerzas y desplazamientos. Bueno, pues aquí vamos a hablar de fuerzas, no de esfuerzos, y van a ser las fuerzas axiales. Obviamente, si estamos con deformaciones axiales, las fuerzas que van a aparecer en las armaduras son fuerzas axiales. Y voy a llamar P, P1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué 5? Porque tenemos 5. Mi armadura es de 5 barritas. Acuérdense que la armadura es el mismo ejemplo que estamos resolviendo. Tenemos 5 barras, como están aquí indicadas, ¿no? Aquí no está conectado, aquí le hago una ondita para que se vea que está saltando. Las 5 barras son tres, digamos, horizontal y vertical, y 2 diagonales. Repito, las diagonales no están conectadas. De esta manera tenemos entonces nudo 1 y tenemos el nudo número 2. Entonces, P1 hasta la P5 será el vector de fuerzas axiales. Y lo voy a poner ya de una vez en forma vectorial para que vayamos pensando ya en colocarlo también en forma vectorial. Bueno, ¿qué me dice el Leeuwenhoek? La Leeuwenhoek me dice, si lo recuerdan, ¿verdad? Me dicen que existe una proporcionalidad entre los esfuerzos y las deformaciones a través del famoso módulo de elasticidad. Entonces decimos que el esfuerzo es proporcional, ¿verdad?, a la deformación, o bien la deformación es el esfuerzo sobre el módulo elástico. ¿Okay? ¿De acuerdo? ¿Cómo hacen eso? Tienen antecedentes materiales. También podemos recordar que el esfuerzo medio es función de la fuerza axial sobre el área de la sección transversal. Es otro parámetro importante. Entonces, ¿qué pasa si ahora sustituyo yo el esfuerzo, ¿sí?, que está aquí en este de acá, o en este de acá, mejor dicho? Podemos tener que la deformación epsilon va a ser igual a P, sigma, perdón, donde sigma es igual a P sobre A, que multiplica, en este caso, que divide, mejor dicho, al módulo de elasticidad. Y aquí tengo la deformación elástica, es unitaria en función del esfuerzo. Bien. ¿Qué pasa si también tenemos, por un lado, para este tipo de elementos, sometidos a carga axial, supongamos que tenemos una barra aquí, la sometemos a carga axial, pues que también podemos estimar o determinar la deformación axial, epsilon. ¿De acuerdo con esto? ¿Me recuerdan cómo le hacemos? Sacamos que el alargamiento o el acortamiento, en este caso el alargamiento, ¿sí?, dividido sobre ¿quién? Sobre la longitud, ¿de acuerdo? Entonces también podemos determinar la deformación del elemento, un elemento sometido a tensión, como el alargamiento entre la longitud inicial. Bueno, ¿qué les parece si lo igualamos? Si este que está aquí, que acabo de escribir yo, la igualamos, ¿verdad?, a la ecuación que acá puse, a esta. A ver qué nos da. Vamos a igualarla. Entonces, aquí está la igualación. ¿Se fijan? Entonces, E, que es el alargamiento, sobre L es igual a P sobre A. Bueno, si despejo yo para P, fíjense, paso para el otro lado todo, ¿verdad? Va a ser, de hecho, P lo paso para allá también, no importa, va a ser igual a E, ¿de acuerdo? Por E, por A, sobre L. Si ustedes observan, esto es una constante, el módulo elástico es una constante, el A es otra constante, ¿de acuerdo? La longitud es otra constante que depende de la geometría. En resumen, ¿esto es una qué? Una constante. ¿Se fijan? ¿Esto qué es? Pues es una deformación, lo que voy a intentar conocer. Entonces, si esto es una constante, yo puedo agrupar y decir, mira, la fuerza P de una barra cualquiera va a ser función de la deformación que ésta pueda sufrir por una constante. ¿Sí? Jovenazos, esta constante es la famosa rigidez axial. Este es el término, que es un término muy importante para el comportamiento de armaduras, que es conocida como la rigidez axial, y seguramente ustedes lo han de haber estudiado en los cursos de materiales. ¿Sí se acuerdan? Más o menos. Bueno, a ver si es cierto, voy a preguntar a ver si es cierto. A ver, Mauricio Valencia. Si yo tengo 2 barras de 3 octavos, 2 barritas de 3 octavos,
de esas que usamos en las casas, de esas que son para las losas o los castillos. Si tengo dos barritas de 3/8, ¿sí? O una barrita de 3/8 y una varilla de medio, para que tenga chiste mejor. Una de 3/8 y una de media. ¿Sí? ¿Cuál será más rígida axialmente, Mauricio? ¿Cuál será más rígida axialmente? ¿Cuál opondrá mayor resistencia a la deformación? ¿Cuál tendrá más oposición a la deformación? ¿La de 3/8 o la de media? La de media. La de media. A ver quién dice. A ver, Rodrigo Calderón. ¿La de 3/8 o la de media? De media. La de media. A ver, Rodrigo Tlapa. ¿La de media o la de 3/8? La de media por su mayor área. A ver, Manuel Soberani, ¿la de media o la de 3/8? La de media. La de media. Armando, ya para no variar, ¿la de media o la de 3/8? Y la de media. La de media. A ver, Rodrigo, la de media. La de media. Pero hay un dato que no les he dado. La varilla de media tiene una longitud de 6 metros y la varilla de 3/8 tiene una longitud de 1 metro. ¿Cuál será más rígida? ¿La de media o la de 3/8? Calculémosla. ¿Les parece bien? Calculemos la rigidez axial. Vamos a calcular la rigidez axial. Bien. Le voy a pedir ayuda al MATCAD para que me ayude a hacer los cálculos. Vamos a ver cuánto vale la rigidez axial de una varilla de media, cuya área, vamos a poner aquí, varilla media, de media pulgada. Ahí está. ¿Sí? Y acá le vamos a poner, además de estas explicaciones, estoy dando un mini curso de lo que es el MATCAD, ¿no? Que es muy también, para que vean cómo se trabaja y empiecen a ustedes a animarse a picarle. Varilla de, entonces ponemos aquí 3/8. Lo que se vio aquí es que en cuanto yo le di un espacio a lo que estaba escribiendo, se convirtió en texto. Mientras yo estaba poniendo aquí varilla, estaba subrayado, eso quiere decir que es una variable. En cuanto yo le doy un espacio, es texto. Entonces, en MATCAD hay dos regiones básicamente con las que se trabaja, lo que son el texto y lo que son las variables matemáticas, o las regiones matemáticas. Por ejemplo, el axial de media, vamos a ponerle A, mayúscula, punto A, 2 puntos, vale 1.27 centímetros al cuadrado. Ahí está. Sale. Bien ustedes, ambas son regiones. Una región de texto, otra región matemática. ¿Sí? Con eso se construye todo el MATCAD. Es básicamente el meollo del MATCAD, que yo puedo mezclar texto con cálculo. Manchas, te amo, manchas. Acaban de recibir su lección de MATCAD en 1 minuto. Ese es el MATCAD básicamente. ¿Sale? Y vas a que picarle, vaya a explorarlo, vaya. Veamos, varilla de, y es más, aquí le puedo poner lo que yo quiera, le puedo poner el área, si usted gusta, le puedo poner aquí de media, le pongo así de 1/2, punto Z. Bueno, vamos a ponerle así. El área de una varilla del 4. Cuando hablamos de media, le ponemos de 4, el número 4, ¿no? Y cuando hablamos de varilla número 3/8, le ponemos número 3, vamos a poner área, punto 3. Igual, ¿se acuerdan ustedes de la varilla del área de una varilla de 3/8? 0. ¿Qué? 70 y, más o menos, 71 centímetros al cuadrado. Entonces alguien diría, no, pues la varilla de 3/8 es más, digo, la de medio es más rígida. Bueno, pero recordemos que la rigidez K minúscula es función del módulo de elasticidad, del área, ¿de acuerdo? Y de la longitud inversamente proporcional. Entonces, si tenemos una varilla aquí de media con una longitud L6 igual, dijimos que eran 6 metros, 6 metros, y tenemos una longitud L de la varilla número 3 que sea igual a 3 metros o 1 metro, vamos a poner 1 metro. ¿Sí? Veamos. El módulo de elasticidad voy a considerar 0, voy a decir que este es un material cuyo módulo es E mayúscula, es igual 2, kilogramo fuerza sobre centímetro
al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Calculamos entonces la K de la barra de 3, la copio, control copy, como si fuera en Word, lo pegamos, control V. La K de la varilla del número 4, tú lo pones K4, y aquí le voy a poner control V, K de la varilla número 3, K.3, ¿sale? El modo de elasticidad es el mismo, lo que tengo que reemplazar aquí es básicamente el área axial de la barra de media, tengo que reemplazar aquí, perdón, ¿por qué le puse 6? No lo sé, es del número 4, ¿no? La longitud de la barra del número 4, el área de la varilla del número 3, a 3, y la longitud de la varilla número 3. ¿Listos? ¿Voy a hacer el cálculo? Ya lo definí. Vamos a calcularlo. Lo voy a poner igual. Y estas son las unidades. De hecho, el MATCA trabaja por default en sistema internacional. Estas son kilogramos, son masas. Tengo que cambiarle a kilogramo fuerza para que lo podamos ver en las unidades que me interesan. Kilogramo fuerza sobre centímetro. Si ustedes se fijan, las unidades son de fuerza sobre longitud. Modo de elasticidad son fuerzas sobre área. El área pues, se cancela y me quedan fuerzas sobre longitud, que es la L de abajo. Entonces estas son las unidades de la rigidez. Vean ustedes. Lo voy a poner en formato decimal para que se vea mejor, sin decimales, para que no haga tanta busca. 4.233, ¿sale? Voy para acá, le pongo igual. Aquí está L3, tiene que estar más abajito. El MATCA es muy celoso. Si yo defino una ecuación, pero no le defino antes los datos, si por ejemplo, a ver, calcúlame eso, no, ¿cómo la calculo si no tengo los datos? Entonces, obviamente, tengo que decirle que obviamente, pues me los dé primero me dé los datos y después la calcule. Entonces, tengo que poner abajo la ecuación. Hacemos lo mismo. Fíjense lo que puedo hacer, copio esto, control copy, me voy aquí, me voy al triangulito el cuadradito y le pongo control V y ya cambié las unidades. Doble clic para pasar a formato decimal. Le quito y le pongo aquí 0. Y estas son las rigideces. A ver, ¿qué pasó, jovenazos? ¿Quién me decía que la varilla de media era más rígida? Pues casi todos, ¿verdad? Bueno, todos, de hecho. Fíjense, la interpretación es esta. La varilla de media pulgada, o del número 4, ¿sí? Requiere una fuerza de 4.233 kilogramos para deformarla 1 centímetro. Esa es la interpretación de la rigidez. 4.233 kilogramos para deformar 1 centímetro. Una barra de 6 metros. A una barra de 3 octavos se requieren 14.200 kilogramos para deformarla 1 centímetro. Vayamos por la pinta. ¿Sí? La rigidez no solamente es función del área, no solamente es función directa del área, sino es función inversa de la longitud. Y esto creo que lo podemos experimentar, o algunos que son curiosos, por ejemplo, a mí me gustaba mucho, luego ya que terminaban los cursos, luego arrancarle el espiral a mi cuaderno y lo hacía así, ¿no? Hasta para jugar. Si ese resortito que le quitábamos al cuaderno lo corto a la mitad, pues ya le va así, es más difícil y si lo corto a la tercera parte, pues ya va a ser más difícil que se deforme. Es decir, entre más largo sea un elemento, es más difícil, es más fácil deformarlo. Entre más pequeñito sea, es más difícil deformarlo. Esto tiene que ver con eso. Entonces, cuidado con la rigidez axial. La rigidez axial tiene varios parámetros y no es tan obvio a veces, nos podemos ir con la finta como, no fue truco lo que les puse, o sea, simplemente es conceptuales. ¿De quién depende? El módulo, el material, por supuesto. Entre más grande sea el módulo, si en vez de ser de acero es concreto, pues va a diferir. ¿De acuerdo? ¿Depende del área? Claro que depende del área, pero también depende de la longitud. Entonces, ¿cómo se puede explicar que una varilla de 3 octavos, o incluso puede ser de alambrón, el alambrón es pequeñísimo, de 0.32 centímetros, puede ser más rígido que una barra de media pulgada, sí, dependiendo de lo largo que sea. ¿De acuerdo? Y la interpretación es estas son 4.233 kilogramos para deformarlo 1 centímetro. O sea, es un montón de carga, ¿no? Muchísima fuerza. Bueno, aquí le dejamos la clase de hoy. Vamos a ver la siguiente clase. Quiero que revisen este apunte. Por favor, ya se los habían pedido, creo que se los había pedido. Quiero que lo revisen porque nos falta todavía aterrizar o finalizar el principio del EDHOC y nos falta el principio del equilibrio. Con esos 3 principios quedamos cubiertos y podremos resolver el problema que está aquí. De una manera muy simple. Revísenlo, por favor, y nos vemos el miércoles. ¿Sí?
Pues cuídense mucho, jóvenes. Igualmente, profe, nos vemos. Cuídense. Bye, Adiós. profe, hasta luego. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias, profesor. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. ¿Todo bien, Sara?